por ejemplo, el día de hoy les he enviado esto al WhatsApp para que ustedes vean las variables que vamos a utilizar, en este caso las variables de sesión y algunas funciones también de envío de datos, ¿no? De base de datos. Estas son funciones de PHP para poder trabajar con la base de datos. Ahora, la construcción del formulario, bueno, sabemos que nuestro formulario contiene varias propiedades. Antes de que nosotros hagamos un archivo PHP, necesitamos, en primer lugar, trabajar con un formulario. ¿Ya? Este formulario, como ustedes pueden observar, contiene las siguientes características. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, en primer lugar tenemos las hojas de estilo, que estas hojas de estilo deben estar dentro de la base, de esa ruta, que nos va a especificar aquí el sitio web. Aquí estoy, por ejemplo, colocando dentro de la ruta, en este caso la carpeta CSS, estas dos hojas de estilo. Bueno, esto es ya a nivel de que habíamos visto, ya esto es parte del diseño nada más. Lo novedoso, como les dije, es el placeholder, que es cuando yo ejecuto el formulario, yo voy a observar un texto de fondo de marca de agua en la caja de texto para poder guiar y poder escribir el nombre y el usuario. Y acá estoy utilizando el nombre de usuario y el nombre clave. Ya, entonces, de preferencia, es que cuando nosotros trabajemos con un name, hay que llamarle un nombre que no tenga la letra ñ. Ya, a ver, eso sí está quedando grabado y quiero hacerles bien, bien claro y específico. No hay que darle un nombre con letra ñ, ¿ya? Porque muchas veces, ya sea el PHP o el MySQL, el PHP MyAdmin, no reconoce el carácter la ñ, ¿no? Bueno, salvo que se utilice propiedades de diseño. Entonces, la idea es que trabajemos no con la letra ñ, cuando demos de preferencia un nombre a un control, porque el nombre del control, la propiedad name, recuerden que la propiedad name de cada control del formulario se va a utilizar, en PHP, se va a reutilizar en PHP para trabajar con el código de acceso a datos. Entonces, esto es lo que le estoy haciendo referencia. Ahora, hay un tema aquí que estamos trabajando con el tema de la caja. Estamos dándole un tipo de dato, un password, y le estoy dando acá una descripción. Como les vuelvo a repetir, este es un nombre de fondo de agua, y aquí estoy dándole el nombre al control, en este caso el control contraseña. Sí, clave, perdón, clave. Le estoy dando clave de preferencia, ya con este nombre clave. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo el día de hoy? Les he traído ya el formulario validar para que ustedes puedan trabajar. Solamente necesitamos aquí los siguientes archivos. Creamos un archivo que se llame validar.php y otro archivo que se llame logueo. En el archivo logueo es donde yo voy a tener en cuenta el diseño del formulario, ¿sí? Y en el archivo validar voy a tener en cuenta el procesamiento de los datos, ¿sí? Ya, miren, a ustedes ahí lo pueden observar esta parte. Ya, esto en realidad nos interesa. Ahorita les voy a enviar este pantallazo a la plataforma, al WhatsApp, perdón. Y también luego voy a enviar esta última parte a la plataforma, ya, la actualizada. Miren, a ver, hasta aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a trabajar con una definición de datos. En este caso, estoy trabajando con la variable usuario. ¿Quién viene a ser la variable usuario? La variable usuario va a capturar el dato ingresado de la caja de texto del formulario que está en el archivo logueo de HTML, recuerden. Va a capturar solamente el nombre, este nombre de la caja de texto. Entonces, por eso le he dicho que usuario va a ir entre, recuerden la sintaxis, siempre esto va entre apóstrofes, ¿ya? Luego yo he declarado acá otra variable que se va a llamar la variable clave, en donde me va a almacenar la clave, mejor dicho, la contraseña, que es el control de caja de texto del formulario. Aquí está, ¿sí? Con la propiedad name. Entonces, esto hago y hago referencia aquí.
Muy bien, ahora sí. Voy a utilizar una variable de sesión. ¿Qué significa esta variable de sesión? Que me va a dar inicio al formulario. Esta variable de sesión me va a dar inicio al formulario. Si yo quiero saber más a detalle qué significa esa sesión start, recuerden que yo les envío en cada semana la sesión de clase. Ya, ahí podemos ustedes pueden observar qué significa esa sesión start. Vamos a ver aquí. Eso lo habíamos visto ya. Vamos acá en esta parte donde dice sesión start. La función sesión start debe incluir todas las páginas. Nos dice ahí que se pretenda seguir con la sesión activa, ¿no? Si hubiera una nueva, también me va a sincronizar. O sea, me va a sincronizar. Sesión-start es una función de PHP que me va a sincronizar el acceso. Ahora, voy a utilizar esta función de sesión. Sesión, en este caso, ¿a quién le voy a permitir la autorización? Esta sesión, ¿qué es lo que hace? Ahí le he mandado la tablita. Vamos a ver esa variable sesión, ¿qué es lo que hace? Contiene las variables de sesión que hayamos declarado, ¿no? El índice es el nombre de la variable, o sea, me va a determinar la declaración de la variable, ¿sí? De declaración de la variable de sesión, me va a determinar, ¿no? Las variables de sesión, me va a almacenar, mejor dicho, temporalmente en memoria, como se dice, de sesión de inicio de datos, la variable. Y sesión start, que viene a ser una función que me va a permitir sincronizar, en este caso, la autenticación. Entonces, yo estoy trabajando aquí con estas dos partes. Sesión, start, y en este caso una función de sesión de PHP que me va a permitir localizar esa variable. Como su nombre lo dice, aquí está, ¿no? Sesión contiene las variables de sesión, ¿no? Me va a contener las variables de sesión que hayamos declarado, ¿no? En el índice, el nombre de la variable, o sea, me va a contener las variables de sesión, me va a permitir almacenar temporalmente estas variables, ¿no? Es como si cuando yo le digo, a ver, al servidor que me vaya almacenando, me vaya archivando, todas los datos que van ingresando y eso se va almacenando temporalmente la sesión. Recuerden que es como una memoria auxiliar que se va a ir guardando temporalmente en el registro, ¿no? Y la sesión start es que me va a dar inicio, una sincronización de autenticación. Entonces, yo aquí estoy trabajando con estos dos elementos. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que hago? Voy a establecer la conexión a la base de datos. ¿Con qué función de PHP utilizo? Con la función MySQL-connect. Me va a establecer la conexión de la base de datos, nada más, ¿no? Esto ya lo habíamos visto la semana pasada. ¿En dónde voy a necesitar? En ese orden. Primero, el nombre del servidor, en este caso el localhost, el servidor, el usuario, su contraseña que va a ir en blanco, y luego el nombre de la base de datos. ¿Ya? Entonces, esta parte es importante que ustedes lo puedan entender, que es la conexión a la base de datos. ¿Ya? Entonces, esta parte de sesión es importante que ustedes puedan determinar esta parte, ¿sí? Esta parte de sesión. Muy bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a realizar una consulta. En realidad, esta consulta me va a tener que relacionar, ¿sí? Me va a relacionar que tanto el campo usuario de la tabla usuarios, porque recuerden, nosotros estamos trabajando en la base de datos de estudiantes, tanto de la tabla usuarios, en este caso, la tabla usuarios, el campo de la tabla usuario y la contraseña. O sea, ¿qué significa eso? Que esta variable de usuario que yo ingreso por el formulario en la caja de texto va a ser comparada, ¿no? Que va a tener que coincidir los dos campos, o mejor dicho, los dos datos que voy a ingresar y que esos datos coincidan realmente con la base de datos que se encuentra en MySQL. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer aquí es decir lo siguiente: select, que voy a seleccionar todos los campos, pero ¿desde dónde? Desde la tabla. Recuerden, esto les había mostrado también las consultas, ¿no? En PHP-MyAdmin. Select, en este caso, el nombre de la tabla usuarios que se encuentra en la base de datos estudiantes, recuerden. Donde usuario es igual a contraseña. O sea, el usuario va a almacenarme aquí una variable, usuario, y esta variable se va a comparar con la contraseña.
contraseña. Ahora, ¿cómo está nuestra base de datos? Aquí era el error del día de ayer, ¿ya? El error del día de ayer ha sido eso. A ver, voy a buscar cuál era el error. Miren, el error estaba acá. Miren, yo le tenía aquí como campo contraseña, la ñ. Y el PHP no admite la letra ñ. O sea, no lo da como un carácter desconocido. Entonces yo he tenido que cambiar el nombre del campo, en este caso de la columna, de la tabla, usuario. Le he puesto contraseña, ¿no? Contraseña le he puesto, ¿por qué? Porque no me detecta, no me trabaja así. Entonces yo le he cambiado con el nuevo campo, se llama contraseña. Este es el campo de la tabla, no ñ, sino le he puesto n, porque ahí estaba el error, por eso es que no podía hacer la conectividad. Entonces, aquí estaba el error. Ya, recuerden, cuando trabajen su MySQL y trabajen con PHP, yo les recomiendo que trabajen sin ñ, ya no trabajen la letra ñ, olviden la letra ñ porque no lo acepta. El PHP no lo acepta la letra ñ. Muy bien. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Hago esta consulta de comparación, ¿no? Que coincida tanto el usuario que yo ingreso en el campo como la contraseña, ¿no? Coincidan. Y voy a almacenar el valor, en este caso, en el resultado. ¿Cuál es el resultado? El MySQL Query. Esta es una función, recordamos, de PHP que me va a permitir a mí conectarme a la base de datos, ¿sí? Me va a permitir conectar a la base de datos conexión, en este caso la conexión de la base de datos, conexión y la consulta, ¿sí? Esto viene a ser una búsqueda, ¿ya? El resultado, recuerden que es una búsqueda que me va a permitir encontrar esos valores, ¿no? De la consulta y de la conexión, de la consulta y de la conexión, me va a mostrar los valores. Esos valores, ¿en dónde se van a mostrar? Se van a mostrar finalmente, una vez que ya se encontraron esos valores, me va a mostrar en una variable de registro. Esta es una variable de registro que me va a reportar los datos. En este caso, yo voy a mostrar rows. Voy a utilizar la función de PHP MySQL numRows. ¿Qué significa ese numRows? Me va a determinar o me va a mostrar en qué número de fila, ¿sí? O sea, en qué número de registro de fila se encuentra ese resultado. ¿Sí? ¿Qué número de fila se encuentra ese resultado? Entonces, esto es importante devolver para poder encontrar, en este caso, encontrar, en este caso, la búsqueda. O sea, este num fila me va a devolver el dato de la búsqueda. Y luego, ¿qué es lo que hago? Una vez que encontré el dato de la búsqueda, si es verdadero, digo sí, evalúo. Si el dato de la fila, en este caso, es verdadero, encuentra el valor, me va inmediatamente a ingresar al sistema, a la página de inicio boot. ¿Sí? Si fuera falso, ¿qué es lo que hago? Voy a volver a regresar a mi mismo formulario, ¿no? Para poder volver a insistir a ingresar ese usuario y contraseña, ¿no? Y me va a mostrar acá un mensaje de clase. En este caso, esto ya lo he trabajado con CSS. ¿Qué es el mensaje de clase? Bueno, ya les he dado a ustedes ahí para que nada más lo seguían. Este mensaje de clase me va a decir error de autentificación. Y acá, ¿qué es lo que hago? Voy a mostrar el resultado y voy a cerrar finalmente la conexión. Ese MySQL Free es una función de PHP que me va a mostrar el resultado final por pantalla. ¿Sí? Entonces, visto esto, la explicación, voy a demostrar cómo es que se va a ejecutar esta parte, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo aquí? Simplemente activo localhost, ¿no? Aquí voy a ingresar en este caso el archivo logueo.html. ¿Listo? Este es el que estábamos viendo el día de ayer, ¿ya?
Y aquí voy a ingresar, por ejemplo, Juan. Hay que observar este dato. Ahí tengo Juan y su contraseña es J123. Ahora voy a ingresar J123 y aquí le voy a dar un clic en ingresar y automáticamente ingresó al sistema. Esto es lo que quería que ustedes vean. Ya. Eso es lo que quería que ustedes vean. A ver, una vez que he ingresado al sistema, yo ya puedo observar aquí los formularios que estábamos viendo la semana pasada, y ya puedo insertar, puedo actualizar, etc. Pero lo importante es que me conecte ese formulario de logueo. Ahora, voy a volver a ejecutar aquí lo siguiente, ¿ya? ¿Qué pasaría si en este formulario de logueo me equivoco? ¿No? Lo que les estaba enseñando el día de ayer, Juan, por ejemplo, yo escribo acá cualquier cosa, ¿ya? Ingreso, me tiene que botar este mensaje, ¿no? Error de autentificación. Me muestra este mensaje y vuelve al mismo tiempo el mismo formulario. Acá vuelta ingreso Juan. Y miren, aquí voy a ingresar otra sesión. Acá estoy ingresando otra sesión, por ejemplo, J123, y recién me tiene que enviar ahora sí, ¿no? Ahí está, tiene que enviarme. O sea, mejor dicho, las sesiones que estoy utilizando es para poder volver a hacer el intento, ¿no? Nuevamente para poder trabajar esta parte. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante que ustedes lo sepan. Nada más, eso es todo, miren. Eso es todo. A ver, preguntas hasta ahí, no sé si se ha entendido.